Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa ICUA. Hoy quiero compartir con ustedes algo súper sencillo y hermoso, que es una carpetita hecha en Encajeyú para que podamos realizarlo desde nuestros hogares. Comenzamos. Lo que vamos a hacer hoy es realizar este bordado que es de ñandú pisaín, pero para empezar nuestra labor necesitamos los siguientes materiales, que va a ser un hilo de algodón, en este caso yo voy a utilizar un hilo nacional, unas tijeras y unos palillos. Pueden ser, generalmente la gente utiliza los que son de asadito, pero yo en este caso voy a usar del palito chino por la medida que me facilita más. Y una aguja sin punta, para que no nos pinche al hacer nuestra labor. Vamos a iniciar enhebrando nuestra aguja, sin necesidad de que el hilo sea muy largo porque se nos puede enredar. En este caso vamos a empezar haciendo la malla o red que se le dice, ¿verdad? Porque al final esto, una vez terminado, hay que estirar por un bastidor. Vamos a empezar haciendo un nudo por nuestro palillo para iniciar. De esta forma es más fácil. En este caso se queda así nuestro hilo con nuestra aguja. Estiramos, se va a quedar un pequeño círculo por el cual vamos a iniciar nuestra labor. Giramos, nuestro hilo debe quedar del lado izquierdo bajo nuestro palillo. De esta forma debe quedar nuestro palillo y nuestro hilo. Debemos sujetar acá para que pueda quedar fijo, así. El hilo siempre, para que no nos quede mal nuestro trabajo, debe quedar encima del palillo y nuestros dedos. La aguja debe venir por debajo, hacia arriba, por nuestro círculo que habíamos hecho primeramente. En esta parte es muy importante porque es la parte que es la base de todo, porque tenemos que hacer un nudo y sujetar nuestro trabajo. Traemos nuestro hilo. Hacemos una lazada por nuestra aguja, sujetamos de esta forma, estiramos nuestra aguja de a poco para que no se vaya enredando. Acá hay que estirar bien, entonces queda de esta forma bien sujetada, queda como una lazada. Sacamos nuestro palillo, giramos nuestra labor nuevamente. En este caso debe quedar así. Esta es la forma que debe empezar nuestro trabajo para nuestra malla. Volvemos a hacer el mismo paso. Colocamos de esta forma nuevamente nuestro hilo. El hilo siempre, eso hay que tener en cuenta, que siempre tiene que quedar encima del palillo, así, de esta forma. Porque todo este proceso va a ser el mismo paso. Volvemos a poner la aguja por debajo, le hacemos una lazada y estiramos. Para nuestro aumento, cuando vamos iniciando, siempre al final va a tener una nueva lazada para que sea nuestro aumento en la esquina, para poder ir formando el cuadrado. De esta forma va quedando. Este va a ir aumentando cada vez que vamos girando para poder formar nuestro cuadrado. Este proceso es repetitivo hasta ir aumentando. Vamos colocando nuevamente de abajo para arriba, le hacemos una lazada, estiramos, nuevamente pasamos por abajo para arriba, una lazada, estiramos. Acá al final siempre es el aumento cuando vamos iniciando. Volvemos a hacer otro, así. Ahí se va formando, se va aumentando esto hasta llegar. Yo tengo que tener 24 puntos para poder formar el cuadro para el diseño que voy a realizar. Acá yo tengo un poquito más avanzado para poder mostrarle cómo va quedando. De esta forma debe quedar nuestro trabajo que empezamos para la red. Queda como una forma de un triángulo y una vez, nuevamente para la disminución, va a quedar como un cuadrado. En este caso vamos a continuar con este para poder mostrar la disminución y así mostrarle cómo va quedando el cuadrado.
Nuevamente nuestro palillo acá. Para hacer la disminución sería agarrar dos de nuestros cuadritos de esta forma. Agarramos dos y hacemos el mismo proceso. Hacemos la lazada, estiramos y ahí ya va a formar nuestro cuadrado para la disminución. Hacemos el mismo proceso hasta llegar hasta el extremo. Acá llegamos al extremo y agarramos los dos últimos cuadritos, hacemos la lazada y estiramos. De esta forma se va a ir formando nuestro cuadrado. Una vez que ya hicimos la disminución de ambos lados, al iniciar ya no hace falta hacer una disminución, solamente agarramos un cuadrito para continuar. Eso hay que tener muy en cuenta. Solamente para la disminución, para formar el cuadrado, solamente al llegar al número, en este caso que yo hice 24 cuadritos, solamente ahí se hace la disminución a ambos lados. Después solamente ya va a ser el extremo del trabajo que vamos haciendo la disminución. Sería así como va quedando nuestro cuadrado. Al llegar en la parte final nos va a quedar 2 y esta va a ser la disminución que se va a agarrar ahí para terminar el cuadrado de nuestra red. De esta forma va a quedar nuestro cuadrado. Esta malla o red, como le llaman, tenemos que estirar por un bastidor. Una vez estirado en el bastidor, vamos a empezar a hacer nuestro diseño. En este caso yo ya tengo estirado mi red o malla, como le dicen. En este caso acá me muestra el hilo que acá es mi centro. Entonces yo, para iniciar mi labor, voy a iniciar acá, en este cuadrito que sería. Podemos atar de la forma que nos sea más fácil a nosotros, pero tenemos que hacerle un nudo. Una vez que ya tenemos sujetado, podemos sacarle nuestro hilo que nos sirvió como guía para poder hacer nuestro centro. En este caso el diseño es ñandupusai. Generalmente hay que ir entrelazando los hilos para que quede bien fijo. De esta forma vamos a pasar nuestra aguja por debajo, por arriba y por debajo. Vamos a tomar dos cuadritos. Estiramos nuestro hilo. Tiene que quedar trabado nuestro hilo generalmente cuando vamos realizando esto para que quede bien, porque si no queda trabado se queda flojo nuestro diseño. Una vez que tengamos de acá una, dos, son dos cuadritos que tomamos. Nuevamente hacemos el mismo proceso de abajo y arriba. Queda como una montañita. Así. Nuevamente pasamos nuestra aguja por debajo. Esto sería para entrelazar. Ahí. Ahí al estirar queda bien fijo nuestro hilo. Nuevamente por abajo y por arriba dos cuadritos. En total son 4 cuadritos que vamos a tomar para nuestro diseño. Nuevamente hacia abajo y hacia arriba. Ahí. Ahora, para que se note nuestro bordado, vamos a cruzar de arriba hacia abajo en el sentido opuesto del que estábamos haciendo. Pasamos el hilo por debajo. Así. Vamos a entrelazar todos los hilos que hicimos, entonces tiene que quedar este para abajo, este arriba, abajo, arriba, abajo y arriba. En forma de zigzag va a ir nuestra aguja, estiramos y así debe ir quedando todo nuestro bordado. Volvemos a hacer el proceso del sentido contrario, abajo y arriba, abajo y arriba. Nuevamente estiramos, así. En el siguiente cuadrito también la misma cosa vamos haciendo. Así vamos haciendo en forma de zigzag, a pasar la aguja. Así, ahí se va formando y se va notando el diseñito. En este caso nuestro diseño, como es un diseño pequeño, vamos a ir haciendo en forma vertical. Tiene que venir nuestro cuadrito, ir bajando.
Acá completamos los 6, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá nuestro hilo tenemos que pasar, podemos cortar o si no, pasamos entre nuestro hilo para pasar al siguiente cuadro para que vaya quedando de esta forma. En este caso solamente voy a ir escondiendo mi hilo de esta forma para no cortar, así. Nuevamente queda nuestro hilo de esta forma acá. Entonces hacemos el mismo proceso, volvemos a pasar hasta completar hacia abajo los 6 nuevamente. En total tenemos que tener 32 cuadritos bordados para nuestro diseño. Una vez que tengamos acá, le vamos a hacer el reborde, que es para formar el ñandú pusaí con la florcita, porque se forma realmente con una florcita para el detalle. En este caso nuestro hilo debe ser un poco más largo para que pueda lucir y no estar con los nudos. Continuamos, sí, tenemos que trabar siempre nuestro hilo por debajo para que quede bien sujeto. Nuevamente por los costados de nuestro cuadrito para ir formando el pétalo. Este proceso va a ser repetitivo hasta llegar al cuarto pétalo. Este hilo para trabar vamos a pasar por debajo nuevamente de esta forma. Pasamos por los costados de nuestro cuadrito. El mismo proceso. Nuevamente vamos a trabar nuestro hilo. Pasamos por debajo. Esta parte es la parte importante que le deja más decorativa a nuestro diseño. En este caso, nuestro hilo vamos a pasar al otro lado y debe ir haciendo de la misma forma un zigzag por debajo y por arriba de cada hilo. Solamente ese es el detalle, arriba y abajo de cada hilo que hicimos para el pétalo. Yo le voy a hacer 2 vueltas para que quede armonioso nuestro trabajo. Estiramos así, ella se va formando. Una vueltita más para que sea 2, nuevamente arriba y abajo, así, y de esta forma, acá llegamos, estiramos, ahí se forma. Para hacer el nudo, yo voy a pasar mi hilo de esta forma, acá atrás, giro mi labor para hacer la terminación de mi hilo. Generalmente le hago un nudo yo acá. Realmente en la artesanía de chica empecé, ¿verdad? A través de mi abuela que me enseñó y que ella hacía generalmente, pero realmente aprendí a hacer el encajellú que siempre quise en el IPA, con la profe Ramonita, que prácticamente me tuvo paciencia, que nos enseñó bastante. Ya hace 3 años que estoy haciendo y vamos haciendo más trabajo cada vez más avanzado y con más diseñitos. Yo a través del encajellú hago varios trabajitos. En esta situación, en esta pandemia, uno puede trabajar en casa con los hilos que tiene, no necesita hacer hilos caros, realmente con el hilo de ferretería uno puede desarrollar hermosos trabajos, manteles, cortinas, muchas cosas realmente aplique para almohadones del encajellú que quedan hermosos, quedan realmente los trabajos. Una vez terminado nuestro trabajo, tenemos así nuestra carpetita con el diseño de encajellú. Espero realmente que puedan practicar en su casa el paso a paso. Que podamos vernos realmente en un próximo encuentro con otro diseño de encajellú y que sigan acompañándonos en el programa Aikuá. Gracias, hasta pronto.